¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos con este recorrido informativo y nos vamos a Venezuela precisamente a hablar de las cifras que ha pretendido mostrar el régimen de Nicolás Maduro con respecto al COVID-19, a esta pandemia que está afectando al mundo entero, pero que a Venezuela la golpea de una manera especial, tomando en cuenta que no hay agua para lavarse las manos, tomando en cuenta la crisis por la que normalmente ya atravesaba el vecino país. Tiene que ver además con la situación hospitalaria, no hay camas para recibir a la gente. Por eso es que el día de hoy, en nuestra mesa de análisis, vamos a conversar con José Manuel Olivares, médico venezolano, oncólogo, pero además diputado venezolano en el exilio. Conversamos con el doctor José Manuel Olivares, médico, oncólogo venezolano en el exilio, pues ahora llevando las cuentas de lo que pasa en Venezuela desde afuera, José, pero sabemos que te has integrado muchísimo para no abandonar a tu gente, que además te eligieron como diputado a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las cifras reales que tenemos que decirle a la gente de la mentira que ha montado el régimen de Nicolás Maduro con respecto al coronavirus? Diputado, le escuchamos. Carla, ¿cómo estás? Siempre un gusto saludarte. Lo primero que te diría es un gran titular, que es Venezuela es el país que menos pruebas hace en América Latina. Cuidado si no en el mundo, pero me quedaría hasta América Latina. Lamentablemente, la actitud irresponsable, la actitud indolente, la actitud de querer controlar esto a la fuerza de Nicolás Maduro va a causar una crisis mucho peor de la que estamos viendo en Italia, en España y en otras naciones del mundo. ¿Cuál es la realidad? La realidad que tenemos, por información de los informes de Naciones Unidas, por información interna y por cálculos estadísticos, es que la máxima capacidad del Instituto Nacional de Higiene para hacer pruebas tipo PCR, que es la prueba que se está utilizando en todo el mundo para confirmar los casos por su exactitud y por su confiabilidad, es de 100. Es decir, se pueden hacer máximo 100 pruebas por día, suponiendo que se trabaje 24 horas, suponiendo que no se pierda ni un minuto del día en el trabajo y que esté la máquina funcionando al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que el resto de las pruebas, que son 30.000, son pruebas rápidas. Eso quiere decir que somos el país que menos hace pruebas a nivel mundial. Punto de comparación, la República Dominicana hace 750 pruebas día, su máxima capacidad. Colombia, nuestro vecino Colombia, el país en que residimos, hace 466 pruebas por millón de habitantes, lo cual es un número muy bueno, muy alto, de los mejores de América Latina, solamente superado por Chile, que tiene un sistema de salud un poco más sólido que el sistema de salud colombiana. ¿Qué te agregaría yo en esta información, Carla? Que en Venezuela se están haciendo pruebas rápidas. Y te agregaría un dato que está en las redes sociales como paper de información. Las pruebas rápidas que están en Venezuela son de origen chino. Estas pruebas rápidas que están en Venezuela de origen chino se utilizaron en el Reino Unido, en Inglaterra, y ahí se confirmó y se comprobó después de múltiples estudios que de cada 10 pruebas, seguro 4 te van a dar un falso negativo. Es decir, la prueba va a salir negativa cuando en realidad es un caso positivo de COVID-19. Yo no voy a entrar en cifras, yo lo dejo a ustedes. Si se han hecho 30.000 pruebas rápidas y tenemos esa estadística de cada 10, 4, pueden sacar ustedes una proyección de la cantidad de casos positivos que se han dejado al libre albedrío y que, bueno, lamentablemente estamos en la fase de contagio exponencial que va a subir en 2 semanas y en 3 semanas tendremos una fase dura de pacientes complicándose. Claro, pero hay un punto importante y es lo que ha decidido hacer la administración de Nicolás Maduro, que es mentir. Han ofrecido una cifra hasta la fecha de 189 personas contagiadas. Y pues obviamente según su apreciación y toda la investigación que ha venido haciendo con respecto al coronavirus, es una cifra que no es real. Es decir, ¿el gobierno miente en todo tiempo? Te lo voy a poner distinto. Supongamos que ustedes no me creen a mí porque yo soy diputado con una postura claramente en contra a Nicolás Maduro. Si lo que ellos dicen es verdad, la curva que se aplanó mejor en el mundo, fuera del rango estadístico, el mejor control de la enfermedad, el número menor de casos a nivel mundial, todo el planetica Tierra es Venezuela y Cuba. Casualidad. Si ustedes no me creen a mí, bueno, hoy somos el mejor país junto a Cuba en toda la faz de la Tierra controlando esta enfermedad. Segundo caso, si lo que dicen estos individuos es verdad, Venezuela hace más pruebas que Francia y que Alemania. Es decir, tenemos una capacidad de hacer mucho más pruebas que países como Francia y países como Alemania. Si ustedes no me quieren seguir creyendo a mí, le doy un dato más. Según la información que ellos dan, Venezuela está mejor preparada en capacidad hospitalaria, camas de terapia intensiva y camas de ventilación, mejor que los Estados Unidos, que
está viviendo días difíciles ahorita con el número de camas disponibles, con Pero un José sistema de Manuel, salud esto es un totalmente chiste, robusto. pareciera un chiste lo que estás diciendo, o sea, ¿cómo Pareciera un chiste. Venezuela va a estar mejor preparada a nivel de salud que Estados Unidos? Por eso lo dejo a que ustedes que nos ven y nos escuchan saquen su propia conclusión sin darles mi opinión o mi apreciación en torno a lo que ellos están haciendo, al mal manejo de esta epidemia, al uso de la fuerza, esa decisión de Nicolás Maduro demagógica, pero a la vez con un mensaje poderoso de control social de que todo aquel que esté infectado lo van a hospitalizar a la fuerza en un CDI, no es más que la implementación de los mecanismos de control, no es más que la actuación del SEBIN, del DGCIT, del FAE, de estos órganos de represión para intentar controlar la enfermedad, y tienen que entender que la enfermedad se controla con información certera, con mecanismos de protección, con distanciamiento social, con cuarentena, con protección para el equipo de salud, con un equipo de salud listo y preparado. No se controla con pistola, con pasamontañas y tipos del FAES o este grupo de orden social. Otro tema importante que podemos desmontar en esta, de alguna manera, máscara que ha puesto Nicolás Maduro ante el mundo con el coronavirus, tiene que ver con la preparación hospitalaria, lo acaba de decir muy claro. José, ¿cuántas camas hay en Venezuela disponibles? ¿Lo vas a meter en un CDI? ¿Lo vas a ir a meter dónde? En los ex módulos de barrio adentro, que ya prácticamente están todos, no existen porque no hay la capacidad hospitalaria en Venezuela. Entonces, si quisiera saber un poco, ¿hay hospitales preparados para esto y hay camas disponibles para los enfermos de coronavirus en Venezuela? La respuesta sencilla es no. No estamos preparados. Somos lamentablemente el país peor preparado en América Latina para enfrentar esta pandemia. Una crisis que no es de ahorita, una crisis que tiene años, que además tenemos años denunciando. Ha sido nuestro trabajo en el Parlamento Nacional darle rostro a esta dura situación del sistema sanitario en Venezuela. Te doy alguna data. Nicolás Maduro hablaba de 26.000 camas. Él puede decir lo que quiera. El problema está en la definición de una cama hospitalaria. Una cama hospitalaria no es un colchón, no es un box o un colchón, o no es tener un ventilador mecánico en la sala de su casa. Usted puede tener en su casa un ventilador artificial y usted no va a poder hacer nada con eso. Una cama de hospitalización es una cama quirúrgica, un ventilador artificial, un médico intensivista, una enfermera intensivista, equipo de rayos X, equipo de laboratorio, equipo de limpieza, soporte vital, soporte de medicamentos. En un país donde el 80% de nuestros hospitales no les llega agua todos los días, en un país donde el 80% de nuestros tomógrafos, resonadores y equipos rayos X no funcionan, en un país donde el 80% del personal de salud no ha podido poner gasolina en su carro y el 60% no ha podido ir a trabajar al hospital por falta de gasolina, en un país donde de cada 10 medicamentos que deben haber en una emergencia, 5 no hay, no existen, no están disponibles en el hospital. Vean ustedes la configuración para atender esta pandemia y si realmente hay la capacidad disponible o no. Un dato duro, según dato oficial que logramos obtener del Ministerio de Salud, solamente hay 86 ventiladores en la red pública de salud. Entre la red pública y la privada podríamos contabilizar unos 220 ventiladores o ventiladores mecánicos o artificiales. La pregunta que siempre hacen ustedes los periodistas, Carla, con mucho respeto, es, bueno, ¿cuántos hacen falta? Todo lo que sea necesario. Claro. Imposible, Carla, predecir el impacto de la enfermedad. Te doy el ejemplo de España, un sistema de salud robusto, grande, fuerte, que funciona y se vio colapsado y rebasado totalmente por esta enfermedad. Así que, ¿cuántos hace falta? 100.000, 200.000, 1 millón, 2 millones. Todo lo que pudiéramos tener hacen falta, entendiendo que no es solo el ventilador, que es todo el aparataje de salud que hace falta. La verdad les digo que el manejo, por los papers que hemos podido leer y la experiencia de colegas, el manejo de un paciente con COVID-19 es complicado, es difícil, es engorroso, requiere mucha atención cuando se complican y van por neumonía bilateral a la terapia intensiva. Pero ahora fíjate que tú has dicho algo importantísimo, la cantidad de ventiladores llega a 226, teniendo la cantidad de venezolanos que hay, en promedio pues no alcanzaría para cubrir lo que la población necesita, pero una de las cosas más impactantes que le podemos mostrar al mundo es que la OMS ha dicho que lo más importante es lavarse las manos, ponerse tapabocas. 2 puntos valiosos. Lo primero, el agua para lavarse las manos. Hay lugares en Venezuela que tienen ya un año completo que no reciben agua por tubería directa. Y Estado Vargas es un ejemplo de eso. Es uno de ellos. Y segundo, tiene que ver con el uso del tapaboca. Uno de nuestros equipos reporteriles allá en Venezuela nos decía, es que están usando los tapabocas, nos están rehusando. Pasan una semana con el mismo tapaboca sucio, lleno de bacterias, porque las casas, pues obviamente tampoco sabemos que tienen todas las condiciones de salubridad. ¿Qué puede hacer un país que no tiene agua, José Manuel?
Carla, te lo pongo mucho peor, es insostenible la cuarentena en Venezuela. No hay manera de que nuestros ciudadanos, que son unos héroes, que el ciudadano venezolano es realmente un héroe, pueda seguir soportando el aislamiento, la cuarentena, porque es un país donde la gente vive el día, es un país lleno de escasez, es un país donde destruyeron la producción nacional. Veíamos videos que mostraba Carlos Albornoz de cómo los productores echaban al suelo la leche producto de su trabajo, cómo se perdían cosechas enteras de algunos materiales o productos del campo, producto del trabajo de nuestros agricultores en Venezuela. Y vemos las imágenes en Katia, en Petare, vemos a la gente saliendo a la calle a buscar comida, a buscar qué hacer, a buscar trabajar, las personas teniendo contacto en las colas para echar gasolina. Es decir, es insostenible el aislamiento social en nuestro país, lo cual hace que el tema del contagio sea exponencialmente mucho mayor a otros países que sí cumplen la cuarentena, que viven en condiciones normales, donde con su salario pueden ir al automercado y abastecerse de comida para aguantar un mes en su casa, en un país donde el sueldo mínimo son $2 o $3, donde el sueldo de un médico son $5 mensual. Es imposible que haya capacidad de ahorro, es imposible que ella tenga en su cuenta unos realitos para decir, me voy al mercado a equipar mi casa por un mes para aguantar dentro de mi casa, como ocurre en Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Estados Unidos y en todas las naciones del mundo donde no hay una estructura económica destruida, donde no hay un colapso social tan grande como el que está en Venezuela. Lo que pasó hoy en Venezuela no es más que está explotando a los ojos del mundo y de mucha gente una crisis que venimos denunciando, que insisto, no es culpa del coronavirus, es una crisis que tiene nombre y apellido, que se llama Nicolás Maduro Moro, que ha destruido el aparato nacional, y por eso la solución de Venezuela sin duda alguna sigue siendo salir de este individuo y poder reconstruir ese hermoso país. Y precisamente frente a esto, José, hemos visto cómo más de 6.000 venezolanos están regresando producto de lo que está pasando en países, por cierto, como en Colombia, donde están siendo echados, desalojados de los arriendos, de los pagadiarios. Es una situación que nos conmueve muchísimo, primero por ser paisanos de nosotros y segundo porque están en un peligro enorme al exponerse en la calle con niños en brazos, pero ahora peor que eso es que regresen y sean maltratados por el régimen en el estado Táchira y que sea este llamado protector Freddy Bernal quien los esté recibiendo y no hay en dónde meterlos en escuelas, los meten acá, los sacan de allá, vienen de otro país, pues obviamente el coronavirus ha llegado a todo el planeta, pero entonces están en una condición totalmente infrahumana regresando a su país. Muy duro las imágenes que hemos visto de los venezolanos. Hemos tratado de poner todo nuestro esfuerzo en eso. Yo debo reconocer el esfuerzo del embajador Skull en Perú, del embajador en Bolivia, nuestro embajador en Ecuador, del embajador Tomás Guanipa en Colombia, que junto al canciller Borja han hecho esfuerzos muy grandes por lograr medidas de auxilio de parte de estos gobiernos. En el caso particular de Colombia, la medida de no poder desalojar a nadie y que no haya un problema si no puedes pagar el arriendo. De igual manera, como en Venezuela, en cualquier lugar, bueno, la parte inhumana de algunas personas se impone, pero bueno, hay un gran trabajo que han hecho nuestros embajadores y liderados por el canciller Borja en buscar cómo estos gobiernos dan auxilio, pero tenemos que entender que no solamente son los venezolanos, también son la población vulnerable de estos países que tienen los mismos problemas. Las imágenes de Guayaquil del colapso del sistema de salud son muy duras, como hemos visto la cantidad de fallecidos en las calles, el colapso de los cementerios, y mucho más grave, que esta situación es lo que pasa cuando van a Venezuela. Muchos creen que van a regresar a su país, bueno, voy a mi casa, voy a mi tierra, y te encuentras que te hacinan en el puente de tienditas, que te tratan como si fueras un animal realmente, durmiendo en el piso, tratándote mal, tratándote como si fueras una persona enferma, una persona que tiene alguna enfermedad letal, y vemos que no ha habido los mecanismos de control, los mecanismos epidemiológicos, los mecanismos sanitarios, que han manejado esto de una manera totalmente errática, Carla. Ahí no han dejado participar a organismos internacionales, que simplemente ese individuo o este delincuente como es Freddy Bernal, que se ha encargado de alguna manera de tomar el control de estos venezolanos, que bueno, que regresan es buscando llegar a su casa. Así es. Buscando que sea pasar este momento difícil con su mamá, con su papá, con su familia, y un manejo errático, lamentablemente, bueno, es parte del rostro de quienes hoy usurpan el poder en Venezuela. Así mismo es, José, te damos las gracias por habernos acompañado, por estar en Impacto Venezuela, compartiendo tus impresiones de todo lo que tiene que ver con esta afectación que vive nuestro país como lo es el coronavirus. Gracias por habernos atendido. Amigos, conversábamos con José Manuel Olivares, él es médico venezolano, pero además de ello diputado a la Asamblea Nacional en el exilio. Ha llevado adelante una investigación de todo lo que ocurre en Venezuela con el coronavirus, conociendo de cerca cómo funcionan los hospitales, cuántas camas hay realmente para atender esta pandemia que va a golpear más fuerte a Venezuela por ser un país que está completamente en una crisis social, política y también en una crisis de salud muy
muy grande. Una de las frases a destacar de lo que nos ha dicho José Manuel Olivares tiene que ver con que Venezuela es el país que menos pruebas está haciendo del coronavirus en el mundo. Él lo explica claramente. Venezuela no va a estar nunca por encima de Francia, de Alemania o de Estados Unidos. Venezuela no está mejor preparada que un país como España. Estos son cifras que de alguna manera suenan alarmantes, tomando en cuenta que José Manuel Olivares ha desnudado la realidad de lo que ocurre en Venezuela con el coronavirus, de esta máscara que le ha puesto el régimen de Nicolás Maduro a todos, pretendiendo engañar, no solamente con las cifras, sino con esta violencia que están utilizando para llevarse a la gente detenida de alguna manera si tiene coronavirus y meterlos en uno de los hospitales de los CDI, estos hospitales muy al estilo cubano, donde meten a la gente pero que no hay la cantidad de equipos necesarios para poder atender una emergencia como lo es estar enfermo de una pandemia mundial. Fíjense que otro de los puntos importantes de los que habla José Manuel tiene que ver con la cantidad de ventiladores que hay en Venezuela. Él habla de 226 apenas. 226. Es quizás una cantidad mínima la cifra que se tiene en estos momentos, tomando en cuenta la necesidad que puede haber en un país como Venezuela, donde fíjense que ni siquiera hay agua para lavarse las manos, que ha sido el llamado mundial que se ha hecho, que cada 2 horas estemos siempre cuidándonos las manos porque el virus se transmite de contacto a contacto. Por eso no creemos en las cifras, por eso buscamos otro tipo de especialistas que nos puedan dar a conocer no solamente la verdad de lo que ocurre en Venezuela, sino además desmontar con cifras reales, con hechos públicos y notorios, cómo se maneja el sistema hospitalario en Venezuela, donde no hay camas para atender a tanta gente, donde usted entra a una emergencia, a un lugar de urgencias y no consigue ni siquiera una pastilla de acetaminofén para un dolor de cabeza. A estas alturas no nos pueden engañar. Podrán engañar a unos, pero no a todos. El régimen de Nicolás Maduro habla de nada más y nada menos que cerca de 190 casos de coronavirus en Venezuela. Miren, esto pareciera un chiste. Pareciera que cada vez que escuchamos a Delcy Eloína Rodríguez hablar de estas cifras, nos estuvieran viendo la cara de tontos a todos. Sabemos perfectamente que estos números son una fachada, pero es que ni siquiera se están haciendo las pruebas necesarias, como bien nos los ha dicho el diputado José Manuel Olivares. Por eso al día de hoy nosotros vamos a hacer un contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Mildred Manríquez, para que ella nos pueda contar las cifras que manejan desde la administración de Maduro, cómo le mienten al pueblo venezolano y cómo pretenden además que los periodistas no informen, porque en Venezuela informar es un delito. Quien se le ocurra subir un post o manejar alguna cifra relacionada con el coronavirus que no sea del régimen de Nicolás Maduro, pues simplemente pasará 12 días detenido, como le pasó a nuestro colega Darvinson Rojas. Pero cuéntanos tú, Mildred, ¿qué cifras maneja el régimen de Maduro a la fecha? Sí, Carla, muchísimas gracias por este contacto. Y es que a cuentagotas es que el régimen de Nicolás Maduro da a conocer los resultados sobre contagios por COVID-19 en el país. Es decir, todas las tardes el gabinete ejecutivo habla sobre un balance. Hay días en los que han dicho que no se registra ningún contagio, pero hay otros en donde el número variable es entre 6 y 8 contagios detectados en menos de 24 horas. La cifra total hasta el momento es de 189 pacientes, de los cuales, según ellos, aseguran que ya están más de 100 personas recuperadas. Esto ha llamado muchísimo la atención a algunos venezolanos que critican estas cifras. Sin embargo, hay que recordar que no podemos hablar sobre cifras extraoficiales en Venezuela, o no por lo menos los que vivimos aquí, pues somos objetivos de amenaza y persecución. Incluso han detenido alrededor de 70 personas en lo que va de cuarentena. La mayoría también han sido detenidos por mencionar o escribir en alguna red social cifras extraoficiales, o también
por difundir a través de mensajes por WhatsApp que las cifras no son las que dice el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, repito, estamos a 189 contagios, ya tenemos más de un mes de cuarentena. Como pueden ver a mis espaldas, pues algunas personas circulan por la calle, en los supermercados, siempre se ve constantemente movimiento en las farmacias. Desde este lunes he notado que hay mucha más circulación en las calles, muchas más personas transitando las vías, pero generalmente es desde la mañana hasta aproximadamente las 2 de la tarde. Con esta información que tenemos, regresamos el pase a los estudios en Bogotá. Adelante, Carla. En el estado de Anzoátegui hay medidas extremas para prevenir el coronavirus. Queremos que sea a esta hora Jesús Albino quien nos amplíe esta información. En ciudades como Lechería, el comercio acató en 98% las medidas de distancia social, uso obligatorio de tapabocas, verificación de la temperatura de los compradores para ingresar, entre otras, desde hace ya 30 días. Pudiésemos decir que estamos alrededor de un 98%. El sector comercial ha sido muy respetuoso de las normas que se han implementado, de los horarios, pero hay algunos locales que pasadas las 4 de la tarde siguen haciendo delivery, siguen trabajando, y esto trae como consecuencia que tengan personas en sus cocinas trabajando, y esto genera focos de contagio porque esas personas en algún momento tienen que salir de allí, trasladarse a horas que no son, sin cumplir evidentemente con las dinámicas que nosotros estamos generando en la ciudad. En zonas donde se han registrado fallas en servicios públicos como electricidad, los gobiernos municipales han asumido la resolución rápida de las averías. Conductor, o también conocido como Alvidal. Este reemplazo que comienza desde acá hasta sector El Faro va a permitir que todo el casco central, sus adyacencias, las comunidades adyacentes puedan tener el doble de su capacidad de energía. Las jornadas de desinfección de zonas altamente concurridas y residenciales se mantienen, sobre todo en aquellos lugares donde hay sospecha de casos de coronavirus. Desde Anzoátegui para Impacto Venezuela, Jesús Albino. En la capital del país, Caracas, la gente tampoco se come ese cuento, que esas sean las cifras reales del coronavirus, pero además, tomando en cuenta que no se están haciendo las pruebas correspondientes, a esta hora queremos hacer un contacto con nuestra compañera Natalia Roca, para que nos cuente entonces qué piensa la gente del coronavirus. Sí, Carla, gracias por este contacto. Lo establecemos desde la ciudad de Caracas, Venezuela, específicamente en la Casa de Acción Democrática. Vean que acá esto se genera un mercado popular donde se les venden a las personas del oeste de la ciudad un poco más económico que en otras zonas. Yo quisiera preguntarle a un venezolano que me diga. Nicolás Maduro ha informado 189 casos, pero yo quiero saber qué opina el venezolano de que son 189 casos. No, yo opino que son más, deberían ser más. ¿Más por qué? Porque bueno, pues en realidad no sabemos, porque tanta broma, la gente enferma y eso, no sabemos bien en realidad cuánto es. Por ejemplo, ¿cómo percibes tú Venezuela con el tema del coronavirus? Pero bueno, entre todos ahí tenemos que seguir luchando y trabajar. Pero no sabemos qué vamos a tirar para esto. Con el precio de la gasolina que no podemos trabajar menos, ahora ¿cómo hacemos para comer? Se aproxima un mes más de cuarentena. ¿Cómo se prepara el bolsillo del venezolano? No, imagínate, cada día vamos mal en peor, lo que estamos es limpio. ¿Tu nombre y tu apellido por impacto? José. ¿José qué? José Montilla. José Montilla. Bueno, pues el señor José es un venezolano vendedor en este mercado popular de Paraíso, precisamente en la sede de Acción Democrática, donde nos informa que él no cree en la cifra de que Nicolás Maduro informa que son 189 casos. No, el venezolano piensa que hay más casos. Eso es parte del avance que tengo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, para ti, Carla. Muchísimas gracias por este contacto. Otra de las situaciones que se presentan en Venezuela con el coronavirus tiene que ver con el año escolar. Ha anunciado el régimen que van a terminar el año escolar por internet. Pero ustedes saben que en Venezuela pasan hasta 2 y 3 días sin tener internet, sin tener wifi, que hay una situación totalmente irregular con el internet en Venezuela. Nos preguntamos desde acá, ¿cómo van a terminar el año escolar los niños? Queremos irnos al estado Carabobo para que sea nuestro compañero Ignacio Yaguare quien nos cuente más.
Luis Guillermo Padrón, presidente de la Junta Sindical Transitoria de la Federación de Maestros del Estado Carabobo, indicó que las fallas en los servicios de CanTV son el principal impedimento para cumplir con la medida. Afirma que solo 30% de los docentes en la entidad tienen acceso a Internet. Solamente un 30% está teniendo accesibilidad en el Estado Carabobo sobre el Internet. La CanTV está deprimente. ¿verdad? Los teléfonos están cortados, las líneas están destrastosas, no hay mantenimiento, el internet es muy lento y aparte que es lento no todos gozan de eso. Y las telefonías privadas es una lógica que los maestros con ese salario de 400.000 quincenal no van a poder sostener una renta solamente para darle satisfacción a unos subdirectores, unos supervisores que manden mensajes, planifiquemos y todo eso y resulta que no. Por otra parte, Padrón calificó como una burla el pago hecho por el Ministerio de Educación a los maestros. Desde la federación exigen una bonificación de $500. Y entonces, esta burla del ministerio de pagar 4.750 bolívares, nosotros estamos pidiendo más bien una compensación en base a $500 calculados en bolívares. Eso es lo que se está solicitando de parte de la Federación de Maestros y unirse al paro online, por lo menos no esta semana, pero sí sabemos que va a pasar de ahí porque los servicios no sirven. Para finalizar, el representante por los docentes señaló que continuarán exigiendo el pago de las deudas salariales de este sector, misma que ya alcanza 280%. Reportó desde el estado Carabobo Ignacio Yaguare. Somos Impacto Venezuela. En el estado Táchira, las autoridades también están extremando las medidas para proteger a la población del coronavirus. Vamos a hacer un contacto a esta hora con nuestra corresponsal Mariné Glot para que nos cuente más. A un mes de la cuarentena nacional, el jefe de epidemiología del Táchira, Riggi Barrera, informó que la red de salud del estado ha atendido a más de 3.000 pacientes con afecciones respiratorias propias del paso de la temporada seca a la lluviosa. El epidemiólogo del estado, doctor Riggi Barrera, señaló que en la sala de triaje de la red de salud, más de 3.000 pacientes han sido atendidos con cuadros respiratorios descartados para coronavirus. Existen 11 muestras sospechosas en tránsito. Más de 3.000 personas han sido evaluadas en nuestra red, de ellos 78 han padecido síntomas y clínica compatible con COVID, de ellos 57 ya han sido descartados con prueba negativa desde el Instituto Nacional de Higiene. Solo 3 han sido confirmados para nuestra entidad, el municipio Bolívar, Fernández Feo y San Cristóbal. La autoridad médica indicó que la quema de basura, los incendios forestales y la denominada calima han generado consecuencias respiratorias de leves a moderadas a algunos tachirenses. Toda la red de salud ha estado atenta a la presencia de personas con sintomatología. Varios municipios de la entidad han estado identificando casos, haciendo la evaluación clínica y epidemiológica y los números resaltan que los municipios de frontera, la zona norte y la ciudad capital son donde más personas se han identificado, abordado y descartado. El epidemiólogo de la entidad reiteró el llamado a guardar la cuarentena y mantener las acciones de limpieza y desinfección. En Táchira, Mariné Glot, somos Impacto Venezuela. @Impacto VE es nuestro punto de contacto en redes sociales. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Recuerde que en YouTube estamos en vivo transmitiendo para ustedes. Usted le da clic a la campanita y se suscribe para poder recibir todas nuestras notificaciones. Estamos hoy cumpliendo un mes desde que tomamos las primeras medidas preventivas en nuestro municipio. Para honrar, para felicitar, para llevarle un acto diferente a nuestros vecinos, hemos decidido traerles talento local, música, ensamble bohemio. Estamos parándonos en distintos espacios de nuestra ciudad y llevándoles música, cariño y afecto a nuestros vecinos de la esquina. Seguimos trabajando. Esto es aquí Avenida Arismendi. Personas que esté por la calle se la llevan. Aquí le están llevando a esta señorita por estar paseando un perro.
Ok, podemos observar aquí también, señora, detenida al autobús por estar en la calle. No estamos jugando, señores, lechería no se puede transitar, no se puede transitar. El mensaje colectivo mundial: quédate en tu casa. Es la única manera de prevenir el coronavirus y de esta manera entre todos nos colaboramos y nos cuidamos. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos dejado entrar en sus hogares.